This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Voces que Impactan, el video podcast que hacemos en conjunto acá en CNN Chile Radio Podcast con Fundación Colunga, que impulsa esta red que lo que quiere es generar influencia, generar repercusión en el ecosistema nacional de la niñez en sus distintas dimensiones y niveles, que son muchos. Los cambios que la niñez necesita son complejos, son multidimensionales, y para lograr estas transformaciones se necesita, entre otras cosas, a líderes de la sociedad civil que estén comprometidos y que promuevan estos cambios. Hoy conversamos en ese sentido con Jimena Calcani, que es psicóloga, coach ontológica, integrante de la red de Impacto Colunga y que es la presidenta del Consejo de Expertos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que ha dedicado su carrera a trabajar en organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la niñez, a las juventudes y a la familia. ¿Cómo estás, Jimena? Un gusto estar que estés con nosotros. Bueno, cuéntanos en qué consiste tu trabajo actual como presidenta de este Consejo de Expertos de Mejor Niñez. Bueno, actualmente la ley de protección plantea que tiene que existir un consejo que vaya acompañando el desarrollo del Servicio de Protección Especializado, que es lo que todos conocían como CENAME. Cuando se divide el servicio, queda Justicia Penal en el Ministerio de Justicia, pero todo el servicio de protección se traslada al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y ahí una de las entidades que se instala es este Consejo de Expertos, que busca asesorar justamente y ver cómo podemos mejorar las políticas en protección especializada. A ver, eso es una buena cosa, porque el Estado parte reconociendo la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de los expertos que pueden no estar en el Estado necesariamente, ¿cierto? ¿Cuántos miembros son y en qué consiste tu trabajo como presidenta? A ver, son 5 miembros, alguien que viene que es del área de psiquiatría, de ingeniero comercial, alguien de educación, alguien de psicología y me falta un abogado. Perfecto. Ese es el equipo que lo compone. Básicamente tenemos una tarea formal de acreditar a los organismos que van a prestar servicios al Servicio de Protección Especializada. Perfecto. Pero también tenemos una tarea de velar y ver cómo podemos ir mejorando el sistema desde este equipo, que de alguna manera es externo al servicio y funciona acompañando los procesos. Perfecto. ¿En qué consiste, o más bien, qué significa trabajar en protección especializada si hablamos de la niñez? ¿Por qué tiene que ser especializada esa protección? ¿Y por qué, si hablamos de proteger a niños y niñas vulnerados o frágiles, lo primero que se nos viene a la memoria es que son vulnerados precisamente en este lugar donde deben estar protegidos? Mira, en Chile hay cerca de 4,5 millones de niñas y adolescentes, y hay 156.000 niños hoy día atendidos por el Servicio de Protección Especializado. Así como un dato muy impresionante, el año 2024 nacieron cerca de 130.000 niños y habían 156.000 en el servicio. Es decir, Imagínate, que estaban siendo con situaciones de vulneración grave. Esto es muy impresionante porque en el fondo tenemos menos niños que nacen que los que necesitan de protección. ¿Qué es lo que nos está pasando y que de alguna manera ha sido un poco como la visión que me he ido construyendo en este tiempo? El último periodo yo estuve trabajando en temas de residencia en una corporación que se llama María Ayuda. Correcto. Y en las residencias yo siempre digo que son una suerte del termómetro social, ¿sí? Uh-huh. Cuando tú vas a una residencia o a un hogar de niños y niñas, en general tú puedes ver cuáles son los grandes dolores de la sociedad. ¿Por qué un niño es separado de su familia? Maltrato, violencia intrafamiliar, abuso, adicciones, papás con consumo, explotación sexual a través de las redes sociales, problemas de salud mental graves, entonces temas de migración. Entonces, lo primero es como decir, si tú quieres saber qué está pasando socialmente en nuestro país, anda a una residencia. Y con eso vas a tener una visión de cuáles están siendo las problemáticas finalmente que nos duelen como país. Y los niños que entran al servicio de protección, que pueden ser de manera ambulatoria o de cuidado alternativo, como llamamos, efectivamente son niños y niñas que han tenido situaciones donde sus familias no han tenido las competencias, las condiciones, las posibilidades de cuidarlos adecuadamente. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es qué es lo que nos está pasando como país,
que nuestros niños y niñas hoy día están en condiciones tan adversas. Y el sistema de protección entonces busca precisamente suplir esto. ¿Cómo está funcionando actualmente el sistema de protección especializada si lo comparamos con lo que históricamente había habido antes, que tú lo mencionabas, el Sename, donde sabemos que la mayoría de las personas involucradas en delitos han pasado en algún momento por el Sename, y sabemos de historias bastante de horror, ¿no?, de esa institucionalidad? A ver, yo creo que lo primero es que hay que poder mirar el sistema completo. El Servicio de Protección Especializada es como la UTI del sistema. Entonces, claro. Si miramos los 4,5 millones de niños y niñas, lo primero que vemos es que todo lo anterior fracasó, y es ahí cuando un niño llega a un servicio de protección especializado. Por lo tanto, la primera mirada tiene que ver con los procesos de prevención, promoción y cuidado, que para eso suelen no haber nunca recursos. Entonces, la primera mirada es decir, tenemos que mirar, si queremos mirar la niñez, tenemos que enfocarnos en la prevención y en una reestructuración de la comunidad, ¿sí? O sea, hoy día los niños los están cuidando familias muchas veces monoparentales, no sé si lo vieron en el último censo, pero muchas familias, y la mayoría mujeres haciéndose cargo ellas del cuidado de sus hijos. Entonces, como sociedad antes teníamos un grupo extenso, una familia extensa que se hacía cargo. Habían vecinos, habían abuelos, habían tíos, habían primos. Hoy día las familias están muy solas en la protección y en el cuidado. Entonces, aquí tenemos que retomar este espacio comunitario que nos devuelva efectivamente la posibilidad de lo que muchas veces decimos: para cuidar a un niño se necesita una aldea. Se necesita toda la aldea. Y esa aldea es la que tenemos que reconstruir. Dicho eso, efectivamente, la evolución que ha tenido y la ley de garantías que se aprobó en el año 2022, que entra en vigencia, cambia el paradigma de trabajo y de intervención. Lo primero es que, y que es muy importante, es que la mirada de la infancia sale de justicia. Imagínate que todas las políticas de infancia de un país dependían del Ministerio de Justicia. Entonces tú dices, a ver, hay algo que no está Claro, no estamos está bien. mirando a la infancia desde lo judicial. Y desde los 4,5 millones de niños. Claro. Sino que lo estamos mirando desde aquello donde fallamos. Entonces hay una primera mirada desde ese lugar. Lo segundo es que efectivamente, por ejemplo, si miramos desde el 2020 al 2025, habían cerca de 95.000 niños atendidos en el 2020 y hoy día necesitamos 156.000 y va al alza. Entonces, lo primero es que algo nos está pasando como sociedad, que los papás, las mamás, las familias no estamos pudiendo cuidar bien a nuestros niños, ¿sí? Entonces, hoy día el servicio está absolutamente sobredemandado, sobreexigido y repensándose en términos de cómo efectivamente dar respuesta, pero ya no solamente a los niños en protección especializada, sino tratar de ver cómo logramos que esos niños no ingresen al sistema. Claro, prevenirlo antes. Prevenirlo antes, si no siempre llegamos tarde. Siempre Llegamos a la tarde. UTI, como dices tú, Jimena. Bueno, has trabajado en distintas regiones del país. ¿Cuáles son las diferencias principales, si es que las hay, digamos, según el territorio? ¿Es distinto lo que pasa en Santiago que en residencias de otras ciudades? Mira, yo siempre hablo de niñeces y juventudes, porque si cada uno de nosotros piensa, por ejemplo, un niño que creció en un espacio rural, otro niño que nació en Isla de Pascua, otro que nació en Los Ríos, otro que nació en Iquique, Antofagasta, otro que es migrante, uno que es migrante de Venezuela, otro que es de Colombia, otro que es de Perú, otro que es de Haití. Son realidades absolutamente distintas. No es lo mismo una joven que vive en Santiago a una joven que vive en un pueblo en San Clemente, en Talca. Entonces, lo primero es que las realidades son muy distintas. Y lo otro que nos ha ido pasando es que estamos con lo que hablamos de una época donde el cambio es muy grande. Entonces, la gran pregunta en la que estamos es cómo generamos un sistema que sea lo suficientemente flexible para estar al día con las necesidades de los niños y niñas y jóvenes y que sea capaz de dar respuesta. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, hace 5 años el tema del narco era otro contexto. O, por ejemplo, las redes sociales tenían un peso específico muy distinto. O no habíamos tenido la pandemia. Entonces, si no tenemos un sistema que dé respuesta a las
como a las realidades de la juventud, estamos en un problema. Entonces necesitamos un servicio y un sistema que vaya no solo actualizándose, sino comprendiendo la situación de los niños, niñas y de los jóvenes. Y que pueda ser suficientemente flexible, como dices tú, para ir dando respuestas Absolutamente. adecuadas a la diversidad. Absolutamente. Bueno, Chile enfrenta además este proceso súper acelerado de envejecimiento. Si es que no se toman las medidas, si no podemos abordar adecuadamente el problema de la protección especializada a la niñez, ¿qué escenario proyectas a futuro cuando tengamos menos niños y una población envejecida? Un país sin niños es un país muy triste, no es un buen futuro para una sociedad. En ese sentido, yo creo que algo nos está pasando, y eso es un síntoma más, de decir qué es lo que pasa con la gente joven que le está haciendo difícil el proceso de tener hijos, o no es una alternativa, ¿sí? Entonces yo creo que hay preguntas, nuevamente hay una necesidad de mirar el sistema, ¿sí? Y la pregunta que yo me he ido haciendo son dos cosas. Una, que creo que tenemos que construir ciudades y contextos sociales que sean buenos para los niños. Cuando construimos ciudades buenas para los niños, hogares buenos para los niños, lugares seguros y protegidos, también lo son para los adultos. O sea, una buena sociedad para los niños es una buena sociedad para los adultos. Y la otra pregunta con que he estado el último tiempo, fíjate, tiene que ver con una pregunta de quién educa. Correcto. Porque algo está pasando con la familia. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos educando a nuestros niños? Los colegios, no sé si te ha tocado trabajar en temas de educación o algo, pero están sobrepasados. Los profesores con los temas de inclusión, después de la pandemia entramos en una etapa extremadamente compleja al interior de las salas de clase, ¿sí? El tema del bullying, de la violencia en los colegios, de la agresión entre pares con los adultos. O sea, el tema de la violencia no es solo de la calle. Algo se nos instaló en la manera de relacionarnos y el vínculo, la confianza es algo que tenemos que de alguna manera retomar. Pero cuando pensamos entonces quién está educando, la pregunta es ¿con quién pasa más tiempo un niño? ¿Hablando con sus papás o en las redes sociales de TikTok, influencers o youtubers? Claro. Entonces hay algo que tenemos que retomar que tiene que ver con el rol de la tecnología hoy día. ¿Cuál está siendo el acceso a información? Vengo llegando de España en este minuto y están con un problema gravísimo con la pornografía y el acceso a pornografía de los niños de 12, 13 años. Esos niños están cometiendo muchas situaciones de abuso sexual entre pares y tú dices, a ver, ¿qué nos estamos perdiendo? Y hay algo a través de las redes sociales que yo creo que también tenemos que hacernos un poco cargo socialmente de las repercusiones que está teniendo que nuestros hijos y hijas estén muchas veces más tiempo en las pantallas que jugando con los amigos, jugando con los hermanos, estudiando y, ¿qué voy a decir?, conversando con nosotros, los papás y mamás. Totalmente, porque ahí está la responsabilidad nuestra también. Eres parte de la red de impacto de la Fundación Colunga en su segunda generación. ¿Cómo crees tú que se conecta el trabajo individual de cada uno de los líderes con las transformaciones que Chile necesita y cómo ha sido para ti la experiencia? Mira, yo creo que Colunga hizo una cosa muy interesante y entretenida, es que eligió personas, no causas. Eso fue lo primero. La mayoría de las personas que estamos ahí tenemos trayectorias más o menos largas de trabajo en sociedad civil, pero junto con eso, fíjate que hay algo común, que hay realmente y genuinamente un interés por el bienestar del país. No hay temas ni de poder, ni de plata, Ni de ego. ni de ego. Bueno, ego estamos tratando de manejarnos Bueno, todos sí, los es nuestros, cierto, seamos ¿quién no honestos, tiene pero por ego? lo menos estamos conscientes. Entonces, lo que hay es primero juntar a gente que viene de temas distintos: adultos mayores, niñez, vivienda, urbanismo, inclusión, derechos humanos, gastronomía. Empezaron a juntar a gente, porque cuando yo trabajo, por ejemplo, en infancia, es un nicho muy chiquitito. Entonces, lo primero que hacen es juntarnos con un grupo de personas que estamos todos pensando cómo solucionar nuestro nicho de temas. Por lo tanto, lo primero que pasa es que empezamos a tener una visión país integrada y tenemos una especie como de necesidad de conversar infinita, pero tenemos, y yo creo que en eso es un ejemplo bonito como referente, de ser capaces de dialogar.
son conversaciones transformadoras. Ninguno de nosotros sale pensando igual después de una conversación. Ninguno está en el lugar de defender su posición, sino a ver, una curiosidad infinita. Necesito entender qué está pasando en vivienda. Explícame qué está pasando en urbanismo. ¿Por qué estamos con este problema en educación? Entonces, de alguna manera empiezan a juntarse piezas que nos permiten como una intención que yo creo que es un poco el rol que deberíamos tener, como de entender este periodo de la historia. Yo creo que necesitamos una mirada comprensiva de lo que está pasando, que además es cambiante, como hablábamos recién, a una velocidad increíble, y ser capaz de tejer soluciones, y de tejer soluciones con otros. Yo te diría que ninguno tiene respuestas, tenemos muchas preguntas, y la otra cosa que yo te diría que tiene este equipo es que somos súper ejecutores. Venimos todos del terreno, entonces vemos un problema, juntamos gente y decimos ya, ¿cómo se soluciona? A la acción. Entonces hay una mezcla de tener un pie en el terreno, ser súper ejecutivos todos, porque además todos tenemos que administrar muy pocos recursos. Claro. Y junto con eso, como venimos de fundaciones y ONG, tenemos una como percepción de que la política pública es un deber nuestro también. Claro. Entonces, no es solo enfrentar el problema, sino cuál es la causa. Y diseñar soluciones a nivel de Estado. Entonces, estamos como en una bisagra súper interesante. Y yo creo que la gran gracia de este grupo ha sido juntar gente con distintas visiones y armar una comunidad que está dispuesta a aprender. ¿Ya has aprendido algo de tu propio liderazgo? ¿Habías reflexionado sobre eso? ¿O el tipo de liderazgo que has ejercido? Sí, bueno, como me formé como coach, parte importante de eso había una visión de mirar, pero yo te diría que hay cosas bien interesantes. Hay una suerte de como síndrome del impostor. Yo creo que las mujeres lo tenemos más, que es como en qué minuto, y cuando estábamos en Harvard, varias de las conversaciones eran en qué minuto se van a dar cuenta que nosotros... De que yo no tengo dedo yo no, o sea, y eso, claro, tiene un tema con la inseguridad, pero tiene otro lugar que tiene que ver con la humildad. Entonces, yo creo que el hecho de que Colunga elija, es bien curiosa la sensación de que alguien te elija desde fuera como líder. Es como... Sí, yo, o sea, siempre he dirigido organizaciones, he creado varias organizaciones, pero que alguien te lo devuelva, de alguna manera te posiciona en un lugar como de más seguridad. Es bien curioso. Y en eso, de alguna manera, ir como claramente, estamos en una época donde el tema es la co-construcción. El liderazgo lo que tiene que hacer es convocar y construir miradas de futuro conjuntas. Aquí no hay respuestas simples. Las situaciones en las que estamos vienen temas muy complejos y difíciles y cambiantes, y requiere mucho diálogo. Entonces yo creo que un buen líder hoy día necesita escuchar mucho más de la época en la que yo empecé, mucho más de escuchar y decir cómo construimos soluciones, a decir, esta es la solución, vamos hacia allá. Entonces creo que cambió la época. O sea, yo llevo más de 35 años trabajando en esto y se necesitan otras herramientas, definitivamente. Qué interesante. Muchísimas gracias, Jimena, por la conversación. Mucho éxito. Muchas gracias, Carolina. Hasta la próxima. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre.